Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy martes. Saludo cordial y fraterno a todos los que nos ven. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Algunos tienden a confundirme creyendo de que yo estoy enseñando religión y que yo estoy enseñando cosas que se enseñaban la otra vez y que hoy día no se enseñan en las escuelas. Yo no estoy enseñando religión, muchachos. Yo estoy enseñando la palabra de Dios. No así como ustedes lo dicen cuando dicen usted está enseñando religión. No, estoy enseñando la única verdad que existe, que es la palabra de Dios. Porque si yo les digo a ustedes que estoy enseñando religión, ustedes piensan que es solamente una religión más. Y no es así, muchachos. Ustedes no saben el desespero que me da a mí cuando yo paso por allí por el polideportivo, que es por donde yo paso con mi moto, y veo un negocio que montaron ahí, es que no recuerdo ni el nombre de esa iglesia, el Trigo, yo no sé qué, y comienzo a ver como 15 o 20 personitas o 10 metidas ahí, gente de este pueblo, y uno se pregunta, ¿quién los indujo a meterse en otra religión? ¿Por qué están tan desesperados buscando a Dios que creen que lo van a encontrar en una religión diferente a la que Cristo fundó? En una iglesia diferente a la que Cristo fundó en Mateo 16, 18. Y el pensamiento que se me viene a mí en ese momento es pensar como ellos. Yo creo que ellos creen que Dios está en todas partes y pues si aquí hablan bonito de Dios, pues aquí me meto. Y aquí estoy, pues igual ellos me van a enseñar son cosas bonitas de Dios y no me van a enseñar cosas diferentes, sino amar a Dios, a respetar a Dios, a adorar a Dios y todas esas cosas y aleluyar a Dios. Y ellos creen que eso es la verdad. Por eso temo que cuando una persona dice que yo estoy enseñando religión, crean que yo estoy enseñando una doctrina diferente a la de Cristo o una religión más de las 70.000 iglesias que hay en el mundo. No, yo estoy enseñando la única doctrina que Cristo enseñó. ¿Y quién soy yo para enseñar eso? Pues sencillamente soy laico de la Iglesia Católica. Me he estado viendo todos los videos del Padre Luis Toro, estoy estudiando apologética y por eso, después de haberme visto y de estarme viendo todos los videos del Padre Luis Toro, me veo en la necesidad de venir a enseñar lo que él enseña, que es lo que está escrito en la Biblia. Si está escrito en la Biblia, es palabra de Dios y lo que nosotros debemos hacer es obedecer lo que está escrito en la Biblia, porque si nosotros no obedecemos lo que está escrito en la Biblia, entonces Dios nos castigará. Es así de sencillo y hoy lo que yo voy a leer es palabra de Dios. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero voy a decir una cosa que está escrita al final del Evangelio. El que quiera oír, que oiga. Porque esto de la palabra de Dios es muy difícil de entender para algunas personas que son tercas y necias. Éxodo 33, 7, 11, 34, 5b, 9, 28. El Señor hablaba con Moisés cara a cara. En aquellos días Moisés levantó la tienda de Dios y la plantó fuera a distancia del campamento y la llamó tienda del encuentro. El que tenía que visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto él entraba, la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda, mientras él hablaba con el Señor y el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se prosternaba cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después él volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba de la tienda. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, misericordioso hasta la 1000ª generación, que perdona culpa, delito y pecado, pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra y le dijo:
si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de cerviz dura. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y con sus noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las cláusulas del pacto, los 10 mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. La tienda del encuentro. Oiga, métase en YouTube y busquen la tienda del encuentro. ¿Cómo era? Escriban así, ¿cómo era la tienda del encuentro? O cómo es la tienda del encuentro de Moisés. Y ahí mismo aparece un video tan lindo ahí mostrando cómo era esa tienda del encuentro, dónde se hacían el pueblo de Israel, dónde Moisés construyó la tienda del encuentro y cómo era. Pero no he visto si hay algún video donde muestren que Dios baja en una nube y se posa frente a la tienda del encuentro. Esa parte no recuerdo haberla visto, pero sí muestran cómo era la tienda del encuentro. El caso es que acá dice que Dios bajaba en una nube cuando Moisés salía del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Todo el pueblo salía de las carpas y lo veían irse hasta la tienda del encuentro, y apenas Moisés entraba a la tienda del encuentro, inmediatamente bajaba una nube y se posaba a la entrada de la tienda del encuentro. Y dice aquí la escritura hermosa que Dios hablaba de tú a tú con Moisés como un hombre habla con un amigo. Y eso es una cosa hermosa, sentir cómo Dios habla de tú a tú con Moisés. Y a veces uno quisiera que Dios se presentara ante uno y uno poderle hablar directamente. Así quisiera uno, en esta historia tan hermosa, uno quisiera ver eso. Pues bien, lo único que hace Moisés es interceder por su pueblo. Recordemos que en el día de ayer, lunes, hablábamos de que ese pueblo obstinado se hizo un becerro de oro y lo adoró. Cometió el terrible pecado de idolatría. Y Moisés destruyó las tablas que Dios le había dado inicialmente, y por eso nuevamente ruega durante 40 días, 40 noches, sin comer pan ni beber agua, le ruega a Dios que le dé otra oportunidad y le hace ver que Él es un Dios lleno de misericordia y perdón, lento a la ira y rico en clemencia, y que por eso déle otra oportunidad a ese pueblo malvado que es duro de servir, pero que lo necesitan, que Él les perdone, y Dios le va a perdonar. Continuemos leyendo. Leamos entonces el Salmo 102, es un resumen. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso para quienes se arrepienten, para los que lo buscan, para los que van al Santísimo, para los que van al confesionario, para los que buscan la Eucaristía. Ese Dios que aparece acá es el compasivo y misericordioso, el que le obedece, el que ordena a Dios, vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Entonces Dios crea un ministerio de reconciliación, y entonces Él dice: el Señor es compasivo y misericordioso para quien lo busca y se arrepiente de sus pecados. Dista ese pecado de oriente al ocaso, y Él se olvida de ese pecado. Pero ¿qué debemos hacer? Confesarlo, confesar ese pecado. Y dice aquí que Dios lo olvida, no guarda rencor, no lo vuelve a recordar. Él es compasivo y misericordioso y lo borra totalmente de su cuerpo y de su corazón y de su alma. Por eso, si vamos a suponer un asesino
después de haber matado a una persona o a 1000 personas, va y se arrepiente de ese pecado o de esos pecados, dice la palabra de Dios que Él ve a ese corazón humillado y arrepentido por ese delito que cometió y Dios le perdona ese pecado. Eso hizo con Dimas allá en la cruz. Le perdonó los pecados y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, a Dimas. Si nos pusiéramos a estudiar la historia de Dimas, seguramente que encontraríamos a un hombre malvado y perverso, a un hombre que cometió toda clase de pecados robando, pero que merecía la muerte porque él mismo lo confiesa. Yo mismo, nosotros merecemos esta muerte, pero él no. Se arrepiente en el último minuto. Dios dice acá que Él es compasivo y misericordioso para quienes se arrepienten y se le olvida el pecado. ¿Qué debemos hacer? Ir a confesar nuestros pecados. Los hermanos separados dicen: eso es mentiras. Eso no es sino mirar para el cielo y el Señor me perdona los pecados. Y eso sí es una mentira, porque lo que está escrito es que quienes vayan a pedir perdón por sus pecados, Dios los perdona, y a quienes se los retenga, Dios les quedará retenidos. ¿Y qué es retener los pecados? Pues retenerle los pecados es a los hermanos separados o a esos malos católicos que no se confiesan y no van donde el sacerdote, les queda retenidos los pecados. ¿Por qué les queda retenidos? Porque no fueron capaces de ver en Dios la misericordia de Él para perdonarle los pecados y prefieren guardarse sus pecados. Entonces les quedan retenidos. El último día de su juicio final, esos pecados les serán leídos uno tras otro en el juicio final si no se han arrepentido. Dios perdona los pecados que usted confiesa y se arrepiente, pero si usted no lo confiesa, ese pecado le queda retenido. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón imaginándose en cosas o fábulas que no están escritas en la Biblia. Si están escritas en la Biblia, es palabra de Dios. Vamos a leer San Mateo 13, 36 al 43. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. Aquí tenemos ya la explicación de lo que dijimos ahora. La explicación. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola de la cizaña la hemos leído ya en otras oportunidades y nosotros hemos reflexionado sobre ella porque hay quienes tienden a creer que el cielo y el infierno no existen. El cielo y el infierno es esta tierra. Aquí mismo nosotros padecemos y nos castigan con el infierno los que nos comportamos mal, pero eso que existe el cielo y que vamos a ir a parar a otra parte, no, eso es mentiras. Y prefieren creer esa fábula inventada por él mismo que creer en la verdad que está escrita en la Biblia. Aquí, esto es palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Y entonces a él le preguntan: Señor, enséñanos en la parábola de la cizaña, ¿qué quiere decir? Y recuerden cuando él les enseñó la parábola del sembrador: ¿por qué hablas en parábolas? Y el Señor le responde: les hablo en parábolas porque a ustedes se les dará a conocer todo lo que hay oculto en el reino de Dios, pero a ellos no. A ellos se les ocultará todo lo que hay en el reino de Dios, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Porque hay quienes oyendo no oyen y viendo no ven. Y así no vengan a mí para que yo los cure, no serán salvos. Y esta cizaña es eso.
Es otra parábola que nos muestra claramente el infierno. Y dice la parábola que es un campo donde se siembra la semilla, que es el Señor, que viene a sembrar la semilla, que es la fe en nuestros corazones, pero que nosotros vamos a crecer también en este mundo con el maligno, con el malvado. Por eso ya no nos aterramos tanto como la otra vez cuando mataban a una persona. Inclusive ya hoy en el WhatsApp buscamos a ver quién es el difunto, quién es la víctima, quién sigue de víctima. Vamos a tomarle fotos a la víctima y no nos aterramos ya con tantos muertos. Vemos incluso videos donde hombres malvados cogen con un machete y matan a otros y luego los descuartizan en pedazos y muestran en imágenes todo eso y les levantan la cabeza y les arrancan el corazón y lo muestran, y nosotros nos horrorizamos de ver la crueldad del hombre, de ver cómo ese hombre que nació siendo bueno de niño se convirtió en cizaña a futuro, a los 13 años, a los 12, a los 15, a los 14, y se volvió malo, se volvió cizaña. Y entonces dice aquí la palabra que ambos estamos creciendo juntos. Esto sea un llamado de atención para todos nosotros. No nos alarmemos por la crueldad del hombre, no nos alarmemos por eso. La crueldad del hombre es la cizaña que crece con los hombres buenos y anda rodeado con nosotros. Nosotros no sabemos distinguir quién es el bueno y quién es el malo hoy día. No lo sabemos distinguir, pero Dios, que conoce el corazón de todos esos hombres, sí lo sabe. Y por eso nosotros debemos ir al confesionario a pedir perdón por nuestros pecados, para que Dios, conociéndonos, nos perdone nuestros pecados, y reconociéndonos al final de los tiempos, diga: este hombre pidió perdón por sus pecados, es semilla buena, vaya al granero, se va para el cielo. Este hombre no pidió perdón por sus pecados, toda la vida fue un malvado, vaya al infierno, donde será el llanto, el lloro y el crujir de dientes. ¿Ustedes entienden esto? El que quiera oír, que oiga, porque es que esa es la palabra de Dios. Aquí en este mundo nosotros definimos entre creer o no creer, entre salvarnos o condenarnos. Y Dios sencillamente espera hasta el último minuto que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Qué pesar de esos hombres que prefieren no creer, que prefieren salirse de la iglesia católica e irse a una iglesia protestante creyendo que allá van a encontrar la salvación. Y el Señor les dice al final: no todo el que me dice el Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que cumpla, obedezca la palabra de mi Padre. Y ustedes, los protestantes, me dirán: Señor, nosotros profetizábamos en tu nombre, nosotros hacíamos milagros en tu nombre, Señor, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. ¿Cómo vas a venir a decirnos que esto? Y el Señor les dirá: no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Esto es terrible lo que yo estoy diciendo en el día de hoy, y muchas veces se lo he repetido, que todo el que se sale de la iglesia de Cristo comete un pecado que es mortal, que se llama el pecado de la apostasía, que es apostatar de la única iglesia que fundó Cristo. Y ustedes eran de la iglesia de Cristo y se salieron por seguir doctrinas de demonios, y ahora el Señor los llamará al final de los tiempos como la cizaña, y serán amarrados y arrojados al fuego. Esto es una cosa terrible lo que yo estoy diciendo para esos hombres que creen hoy estar en la salvación en otra iglesia separada a la iglesia católica. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.